En el vídeo de hoy os voy a hablar de Nansen, maestro de la exploración polar, el científico que llegó a Premio Nobel de la Paz. En cuanto a los libros de Javier Cacho, para mí este fue el más revelador, el que más me impactó porque era un personaje que no conocía, como he dicho en libros anteriores, en comentarios anteriores. Yo sobre todo estaba muy centrado en Shackleton Scott, había leído poco sobre el resto, Amundsen algo más. Cuando descubrí a Nansen, para mí fue pionero en muchísimos de los sentidos. Así que sin más, os voy a leer la parte de atrás del libro y pasamos a comentarlo. Deporte atlético y distinguido, Nansen fue un magnífico jinete, experto esquiador y mejor cazador. Hombre culto y buen conversador que hablaba varios idiomas. Su cordialidad, su personalidad y sus dotes de buen orador causaron sensación. Idealista y soñador, como explorador, Nansen revolucionó la técnica de los viajes polares y, con independencia de sus logros, se convirtió en la autoridad indiscutible en esa materia, a quien todos acudían en busca de consejo. De formación científica, destacó por sus estudios de zoología. Fue un gran especialista en oceanografía. Propuso la teoría sobre los movimientos de las aguas profundas del Atlántico Norte y realizó contribuciones significativas en el campo de la neurología. En 1888 afrontó el desafío de atravesar Groenlandia por primera vez y logró adquirir fama internacional tras alcanzar el récord de latitud norte de la época, 86 grados 13 minutos, durante su expedición en el Fram al Polo Norte entre 1893 y 1896. Nansen jugó un importante papel en la independencia de Noruega, lo que acrecentó su popularidad entre sus conciudadanos. Su valentía como explorador, su reputación intelectual, su aureola de hombre íntegro y su prestigio en el extranjero le convirtieron en una de las figuras más admiradas de la historia de Noruega, así como en uno de los exploradores polares más famosos de su tiempo. Respetado como diplomático, tras la Primera Guerra Mundial, fue nombrado Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones para los prisioneros y refugiados de guerra, donde colaboró activamente en defensa de cientos de miles de víctimas del conflicto, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1922. ¿Qué decir sobre este hombre? A nivel científico, pues por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos que hizo, además de a nivel oceanográfico y todas las corrientes profundas del Atlántico Norte, como ya he dicho, pues descubrió en tema de neurología, fue el primero en hacer un estudio, en escribir un estudio en el que demostraba que los axones neuronales no estaban en contacto, sino que había ahí una sinapsis eléctrica. Las sinapsis neuronales se transmitían a través de impulsos eléctricos. ¿Qué más? Pues por ejemplo, el primer hombre en atravesar Groenlandia, ¿no? Que además lo contaba como si fuese algo bastante cotidiano o en un viaje que se lo pasaron muy bien. Ideó el sistema de 3 capas, es decir, lo que hoy conocemos como primera capa, capa intermedia y tercera capa, eso lo inventó Nansen por ahí a principios del siglo XX o a finales del XIX. ¿Qué más hizo Nansen? ¿Qué más aportaciones? Y inventó un barco, diseñó un barco sin ser ingeniero naval, que evidentemente él no lo construyó, mandó a un ingeniero naval que lo construyera, con fondo de cáscara de nuez, el Fram, que hablaremos del barco ese, del Fram, en el siguiente libro, también de Javier Cacho. Y inventó un barco en el que la idea era, como sabían que se iban a quedar atrapados con el hielo, pues que las propias corrientes que él tenía la teoría que pasaban por el Polo Norte los llevasen atrapados por el hielo a lo más al norte posible. ¿Qué más hizo Nansen? Pues fue el precursor de que decía que para viajar a latitudes extremas, ya fuese en el Polo Sur o en el Polo Norte, era muy interesante utilizar trineos tirados por perros y un montón de cosas, por no decir todo el tema a nivel político que le valió el Premio Nobel de la Paz, ayudando a refugiados de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué decir de Nansen? Pues que yo, cuando me leí su libro, básicamente dije, perfecto, tienes idolatrado a Scott, a Shackleton, ¿no? A Amundsen, y de repente te das cuenta que antes que ellos, por encima de ellos, hubo un hombre que, debido a sus quizás haber nacido antes o
o porque luego se metió mucho en política y dejó un poco de lado la exploración, no fue el primero en pisar el polo sur, ¿no? Si algo te sorprende de esta gente, tanto de Scott, bueno, todos los exploradores polares, era la capacidad de trabajo incansable que tenían, ¿no? Eran testarudos, concienzudos, constantes, y hasta que no conseguían sus objetivos pues no paraban, ¿no? Pero quizás en el caso de Nansen se ve, yo que sé, multiplicado por la cantidad de cosas que hizo a nivel científico, a nivel de exploración y a nivel político. Entonces para mí es un ilustrado menos reconocido de lo que debería ser. Por lo menos aquí en los países mediterráneos, sé de buena tinta que en los países nórdicos sí es una figura muy conocida, y decir que para mí fue el mayor de los descubrimientos a nivel de la exploración polar, ¿no? Así que nada, no me quiero extender más. Cuarto libro, Nansen, maestro de la exploración polar. En el siguiente vídeo veremos el último libro de la colección de Javier Cacho, en la que habremos comentado estos 5 libros. Un libro muy especial. Nos vemos en el siguiente.